y dijo, si mal, voy a tratar de acordarme exactamente lo que dijo, pero reaccionó. El informe del Departamento de Estado salió una semana antes de las elecciones para el Congreso, y durísimo, o sea, como nunca había sido durante la administración Bush, un informe arrasador, con números, largo, con un lenguaje mucho más duro de lo que siempre había sido, y el presidente dijo que él no le prestaba atención a la politiquería internacional, que simplemente buscaba alterar los resultados de las elecciones al Congreso con este tipo de cosas. O sea, llamó politiqueros internacionales a los miembros del Departamento de Estado, y eso en Colombia es como wow, ¿sí? Porque en Colombia nosotros somos aliados incondicionales y además todo el mundo quiere ser gringo, todo el mundo quiere que Estados Unidos esté presente. Hicieron una encuesta hace 10 años, que estábamos en medio de una crisis bárbara, y de las múltiples alternativas que se exponían para la solución de la crisis era, bueno, ¿y usted quiere que Estados Unidos se invada y se haga cargo de este asunto y lo arregle? Y como el 75% de los colombianos dijo que sí. O sea, nosotros, un diplomático estadounidense una vez me dijo, mire, trabajar en Colombia es una delicia, porque acá no se siente uno como diplomático estadounidense defendiéndose y siendo súper cuidadoso y demás, porque acá todo el mundo está al lado nuestro. Entonces, estamos hablando de un país profundamente pro-estadounidense, entonces una reacción de este tipo es una reacción bastante inusual, sobre todo si se le compara con las reacciones que habían precedido la administración Obama. El otro tema, que es un tema de gran discusión en este momento en Colombia, es que desde el último año de la administración Bush ha habido un declive progresivo, lento pero contundente, de la ayuda estadounidense a Colombia. Si quieres, pasamos de una vez al otro y les muestro ya les cuento de qué se trata esto. La línea azul es la ayuda militar y para policía, y la línea roja, perdón, es la línea económica y social. Lo que está tratando de hacer la administración Obama es juntar un poco, es decir, que no haya un desequilibrio tan grande entre lo militar y lo policivo y lo económico y lo social, pero adicionalmente también está tratando de bajarle el volumen de la ayuda. Uno, con la situación económica estadounidense, y eso sumado a que Colombia no es una prioridad, pues no tiene como mucho sentido, digamos, que los recursos fluyan tan abiertamente. Y dos, porque esto fue un efecto boomerang bastante interesante. El gobierno colombiano insistió en que estaba ganando la lucha contra las drogas y que estaba ganando la lucha contra las guerrillas, y la respuesta del gobierno estadounidense fue felicitaciones, entonces necesitamos menos plata. ¿Sí? O sea, la idea es que si están ganando, pues los recursos son cada vez menos necesarios, y esto fue una cosa que molestó muchísimo al gobierno colombiano. Cada vez que se anuncia el presupuesto para el año siguiente, esto es una pelea gigantesca. El presidente Uribe, que insisto, es súper emocional, dice, nos han traicionado, después de todos estos años de apoyar y de ser como súper cercanos a las iniciativas estadounidenses de Estados Unidos, con esto es con lo que nos están pagando. Pero el punto es que esto es inevitable, ¿sí? Y esto va a seguir bajando, Y lo que esto plantea es una paradoja bien interesante en materia de lo que puede y no puede hacer Estados Unidos para cambiar el comportamiento del Estado colombiano en materia de derechos humanos. De un lado, y este es el argumento de las ONGs, si fluye menos ayuda militar hacia Colombia, es decir, si Estados Unidos contribuye menos con el fortalecimiento del aparato represivo colombiano, probablemente vamos a ver menos violaciones de derechos humanos. ¿Sí? Eso es lo que dicen las ONGs. Las ONGs, desde que se inició el Plan Colombia, insistieron muchísimo en que había que rebajarle la ayuda militar y policial, porque eso estaba fortaleciendo un Estado violador de derechos humanos. Entonces podría ser positivo desde el punto de vista de los derechos humanos que esté bajando, pero el que haya menos recursos va a contribuir a que Estados Unidos tenga cada vez menos capacidad de presionar a Colombia para que cumpla con los tratados de derechos humanos, porque la respuesta de Colombia va a ser, bueno, sí, y si no, ¿qué? ¿Me va a terminar de quitar la ayuda? La capacidad de presión utilizando el dinero y utilizando la ayuda logística va a ser mejor, y eso no son buenas noticias, teniendo en cuenta que muy seguramente el próximo gobierno va a ser un gobierno muy parecido en materia de su aproximación al conflicto armado al que tenemos ahora. Bien, Europa. Estoy como pasando. ¿Sí? Todavía. ¿Cuánto? 5. Casi 5. Sí. Para que tengamos posibilidad de hacer preguntas. Vale.
Sobre Europa, solamente quiero decirles que aquí la posición frente a derechos humanos es más consistente, entra menos en conflicto con la posición frente a la lucha contra las drogas, porque si ustedes lo deben saber, claro que lo saben ahora, Europa y su aproximación en la lucha contra el narcotráfico siempre ha insistido en lo social, ¿no? En la sustitución de cultivos, en tratar de erradicar las causas que llevan al florecimiento del problema del narcotráfico. No es un actor que busque la aproximación represiva, policial, militar al problema de las drogas. Y esta es una aproximación relativamente más compatible con el tema de derechos humanos. El problema en el caso de Colombia es que Europa no da, pero ni de cerca, la misma cantidad de recursos que le da Estados Unidos a Colombia. Y eso le permite a Colombia ser muy vocal y hasta grosera cuando los europeos le piden que le preste atención al problema de los derechos humanos. Hace muy poco tiempo el vicepresidente colombiano se pasa en Europa todo el tiempo tratando de convencer de que el problema de las drogas es un problema es un ecocidio y que cada vez que están fumando, que están ingiriendo drogas, están matando un bosque completo, que están violando derechos humanos. O sea, esto es una diplomacia como súper agresiva que han adelantado en vista de que el vicepresidente pues en realidad en Colombia no es que tenga mucho que hacer. Entonces, el punto de su discurso la última vez que fue y habló con el comisionado de derechos humanos de la Unión Europea fue una cosa increíble, porque el comisionado simplemente insistió en que había problemas con los que les acabo de exponer, a los que había que prestarle atención, y la respuesta del vicepresidente simplemente fue que los europeos estaban jugando al neocolonialismo y que estaban convencidos, pero además no les estoy interpretando lo que dijo el vicepresidente, utilizó el término neocolonialismo y calificó al comisionado de neocolonialista. Le dijo algo así como: quiero recordarle que ya no estamos en la época de la colonia y usted no puede venir a decirme a mí qué es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Eso pasa porque la plata que está en ciernes no es tanta. ¿Sí? Entonces el gobierno se da el lujo de reaccionar tan fuertemente, y adicionalmente el presidente Uribe guarda una escena de su primer mandato que nunca se le ha podido olvidar y que le ha generado mucho resentimiento hacia Europa, y es su primer viaje oficial. Se sentó en el Parlamento Europeo y en protesta separaron todos los parlamentarios y no quedaron sino 5. Se fueron porque pues, básicamente las ONGs habían hecho una labor grandísima de difusión de información sobre los vínculos del presidente con los grupos paramilitares, y se quedó en un auditorio gigantesco con 5 personas. Y eso es una cosa que todavía, digamos, recuerda con mucho resentimiento y que le permite, digamos, hablarle muy duro a los europeos cuando se trata de sus reclamos en materia de derechos humanos. Ahora creo que hay un nuevo tema sobre el tapete, y es el tema del TLC que está buscando firmar Colombia con la Unión Europea, y es ahí probablemente donde la Unión Europea va a tratar seguramente de imponer algún tipo de condicionalidad para buscar que Colombia cumpla un poco más con esos tratados. Naciones Unidas es un caso en los que la diplomacia colombiana ha jugado mucho con la burocracia fragmentada en Naciones Unidas. Ha tenido una buena relación con el secretario general, o con el anterior, con Kofi Annan, pero muy mala con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Colombia tiene una oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos. Colombia tiene una oficina de este ente de Naciones Unidas en Bogotá, una negociación que fue durísima, porque lo que quería en ese momento Naciones Unidas era enviar un relator, que es una figura mucho más de castigo, ¿no? Mucho más de usted se está portando mal y lo voy a mandar un relator pues para que esté constantemente vigilando su comportamiento en materia de derechos humanos. En ese momento toda la diplomacia colombiana se volcó a Ginebra y lograron negociar que lo que hubiese fuera no un relator, sino un representante casi que diplomático de la oficina del alto comisionado. Estos representantes son súper vocales en Colombia. O sea, cada vez que hay una visita de una ONG o un escándalo por derechos humanos, están en los noticieros, son súper críticos, son durísimos con el gobierno, y por las mismas razones el gobierno ha intentado tratar de reducir el perfil y reducir la presencia de esta organización en Colombia con bastante éxito, diría yo.